buenos días, somos el grupo número 2 y vamos hoy a hablar sobre las enfermedades clamidiales. La clamidia no es más que un grupo grande de bacterias intracelulares obligadas. Estas poseen tanto ADN como ARN, son cocos gram negativos, son inmóviles y poseen dos características morfológicas importantes como son el cuerpo reticulado y el cuerpo elemental, que las mencionaremos a profundidad más adelante. La nueva clasificación, según el doctor Karim Everett, es Clamidia chlamydophila, Clamidia muridarum especie y Clamidia suis especie. También parte de esta clasificación tenemos a la Clamidia sp, donde se describe la Clamidia trachomatis, la Clamidia muridarum y la Clamidia suis. En las especies de Chlamydophila se tiene a la Chlamydophila pecorum, a la Chlamydophila tisati y a la Chlamydophila pneumoniae. El siguiente punto son las características de los componentes celulares, como ya se ha mencionado, el cuerpo reticulado y el cuerpo elemental. Este cuerpo elemental no son más que las pequeñas formas diminutivas de la fase infectiva de la clamidia. Este también posee lo que es una membrana externa rígida, que está extensivamente unido por enlaces cruzados por enlaces disulfuro. En las propiedades de las formas clamidiales tenemos el tamaño, que es muy importante. En el cuerpo elemental va de lo que es 200 a 400 nanómetros, mientras que en el cuerpo reticulado va de 600 a 1000 nanómetros. Una pared rígida que está presente en el cuerpo elemental, pero en el cuerpo reticulado no lo está. La estabilidad celular está presente en el cuerpo elemental, mientras que en el cuerpo reticulado no. Una característica importante en este caso es la replicación, como lo menciona dicho cuadro, que en el cuerpo elemental está ausente, mientras que en el cuerpo reticulado sí está presente. Un ADN que está presente en el nucleoide del cuerpo elemental y en el cuerpo reticulado este está disperso. Una efectividad que, como ya lo hemos mencionado, está presente en el cuerpo elemental, mientras que en la fase reticulada no lo está. Inducción a la fagocitosis, que está presente en el cuerpo elemental y en el cuerpo reticulado está ausente, igual que una inhibición de la función fagosomal, está presente en el cuerpo elemental, mientras que en el cuerpo reticulado está ausente. En este siguiente punto de la fase del ciclo biológico tenemos tres características importantes a resaltar. La primera habla sobre la penetración de la forma infecciosa o cuerpo elemental. En este segundo punto se habla sobre la multiplicación del cuerpo reticulado por división binaria y su conversión a cuerpo elemental. Este tercer y último punto habla sobre la liberación de los cuerpos elementales de la célula hospedadora. En las enfermedades causadas por clamidia tenemos a la Clamidia trachomatis. Este es principalmente patógeno en el ser humano y puede causar enfermedades como tracoma linfogranuloma venéreo, también tracoma ocular. En la Chlamydophila pneumoniae tenemos que es también principal patógeno en el ser humano. Puede causar enfermedades como neumonía, bronquitis, faringitis, sinusitis, entre otros. Y por último tenemos la Chlamydophila tisati. Este es principalmente patógeno en los animales. Ocasionalmente puede serlo en el ser humano y causa enfermedades como neumonía. En las características bacteriológicas, como ya mencionamos, dijimos que son bacterias intracelulares obligadas. Estas inicialmente se consideraron como virus. También tenemos que estas carecen de peptidoglicano, son procariotas inmóviles, un cuerpo elemental que nunca se divide y es infeccioso, un cuerpo reticulado que este se multiplica en el interior de las vacuolas de las células hospederas y no es infeccioso. En los métodos de diagnóstico en el laboratorio tenemos lo que es el examen citológico para la detección de las inclusiones intracitoplasmáticas. También lo que es el aislamiento de la Clamidia trichomatis en el cultivo celular. La serología, que sirve para la detección del antígeno de clamidia por análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas. La PCR, que sirve para la detección del ácido nucleico por hibridación directa u otras técnicas de amplificación. El tracoma es una modalidad de una conjuntivitis crónica, producida por los serotipos A, B, BA y C de la Clamidia trachomatis. Esto se transmite desde los ojos de las personas afectadas a los ojos de las otras personas a través del contacto con las manos, también de las toallas u otros fómites. Los factores de riesgo están higiene deficiente, hogares hacinados, escasez o contaminación de agua y acceso inapropiado de saneamiento. En la epidemiología, aunque su incidencia ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo uno de los principales problemas de ceguera en los países subdesarrollados como Asia y África. Se estima que el tracoma es endémico en 51 países y ha causado discapacidad visual a 1.8 millones de personas, de las cuales 500.000 tienen ceguera irreversible. 232 millones de personas que viven en zonas donde el tracoma es endémico están expuestas a la infección. En el 2013, 234 millones de personas con enfermedad avanzada recibieron tratamiento quirúrgico, mientras que otras 55 millones recibieron tratamiento con antibióticos.
En una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud en 1998 se puso como meta la eliminación del tracoma como problema de salud pública para el año 2020. En la clasificación del tracoma, según McAllen, esta se divide en tracoma incipiente, hipertrofia folicular, hipertrofia papilar, tracoma cicatricial y tracoma inactivo. En esta misma clasificación, dada por la OMS, pero en escala, está el tracoma folicular, tracoma intenso, cicatrización tracomatosa, tracoma con triquiasis y opacidad corneal. Mi nombre es María Verónica y continuamos con el diagnóstico del tracoma. En las regiones endémicas de los países subdesarrollados, el tracoma suele diagnosticarse clínicamente, por esto es que se habla de un diagnóstico clínico epidemiológico, cuáles son donde se dan dos de las cuatro circunstancias siguientes: que haya presencia de folículos linfoides en la conjuntiva tarsal superior, que hayan cicatrices conjuntivales típicas, panus o folículos límbicos o cicatrices de los mismos, conocidos como hoyuelos de Gerber. Siempre este diagnóstico debe confirmarse con los procedimientos de detección de antígenos o de ácidos nucleicos en el organismo. El tratamiento va a consistir en acitromicina de dosis única. Para menores de 16 años va a ser 20 miligramos por kilo, para mayores de 16 años 1 gramo. Para aquellos que sean menores de 6 meses, embarazadas o alérgicos a los macrólidos, va a ser tetraciclina 1% de ungüento oftálmico cada 12 horas, es decir, 2 veces al día en ambos ojos. En cuanto a la conjuntivitis por trachomatis en adultos, ocasionalmente ocurre en adultos sexualmente activos que por autoinoculación. Generalmente, en cuanto a la clínica, generalmente es unilateral y se manifiesta con la sensación de un cuerpo extraño y exudado purulento. Va a haber hiperemia. La mucosa afectada va a tener un aspecto folicular, como podemos apreciar en la imagen, y suele acompañarse de adenopatías preauriculares. Este va a evolucionar lentamente a lo largo de los meses si no es tratado y puede afectar a la córnea, donde suele causar vascularización y opacidades. En cuanto al diagnóstico de estas conjuntivitis, puede realizarse por cultivo celular, inmunofluorescencia o más frecuentemente por técnicas moleculares. Debido a que la clamidia es una bacteria intracelular, para el diagnóstico es necesario una muestra tomada del arrastre de células conjuntivales y no simplemente del exudado. El cultivo se va a realizar en líneas celulares, el cual aporta una sensibilidad del 70 al 80% y una especificidad del 100%. Es una técnica lenta y laboriosa, por lo cual se encuentra en desuso. En cuanto a la inmunofluorescencia, para la detección del trachomatis, se hace con exudado conjuntival y es una técnica rápida, con una sensibilidad algo menor que el cultivo. Pero esta requiere a personal entrenado, por lo cual lo que más se utiliza es la técnica de PCR. El tratamiento va a ser, ya que hablamos de adultos, citromicina 1 gramo en dosis única, más oxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, es decir, 2 veces al día durante 1 a 2 semanas. Esta infección, es importante que al paciente se le informe que esta infección puede persistir y recurrir si el paciente y su compañero sexual no reciben el tratamiento adecuado. Es decir, no es solo tratar al paciente, sino también al compañero sexual. Ahora pasamos a la conjuntivitis, pero en el neonato. Importante, número 1, todos los neonatos que presenten conjuntivitis deben ser tratados con gonorrea por tratamiento con conjuntivitis neonatal. Debe recibir tratamiento para gonorrea y para clamidia, ya que generalmente es una infección mixta. La infección suele ser adquirida en el lactante al pasar a través del canal de parto infectado de la madre. En cuanto a la clínica, esta va a aparecer 5 a 19 días después del nacimiento y se va a presentar como una conjuntivitis aguda mucopurulenta. El diagnóstico igualmente se va a realizar con cultivo celular, inmunofluorescencia directa y las técnicas moleculares. En cuanto al tratamiento, el régimen recomendado es eritromicina en suspensión vía oral, 50 miligramos por kilo diarios, durante 14 días. Estos son 4 dosis diarias, es decir, cada 6 horas. Y en el régimen alternativo vamos a tener 40 miligramos de trimetropina con 200 miligramos de sulfametazol, vía oral cada 12 horas por 14 días. No hay evidencia
no hay evidencia que indique que el tratamiento con un agente tópico va a ofrecer un mayor beneficio. Ahora pasamos a la neumonía infantil. Esta puede ser también causada por la exposición a clamidias durante el trabajo de parto, ya que el neonato puede aspirar las secreciones de la madre al momento del parto. Aquí la clínica se va a presentar un poco después de 2 a 18 semanas. El niño va a presentar taquipnea y tos de staccato. En general no están en estado crítico y también pueden tener, también es importante que pregunten si han habido antecedentes, que es muy común, de conjuntivitis por el mismo microorganismo. El diagnóstico, nuevamente por inmunofluorescencia, por PCR, en los laboratorios vamos a encontrar eosinofilia y, importante, en las radiografías vamos a ver muestras de infiltrados intersticiales bilaterales por hiperinsuflación. En cuanto al tratamiento, más de lo mismo, el régimen recomendado va a ser eritromicina en suspensión vía oral, 4 dosis, es decir, cada 6 horas, 4 dosis diarias, es decir, cada 6 horas, 50 miligramos por kilo por día, durante 14 días. Pero aquí la duración del tratamiento no se ha establecido como tal, pero se dice que debe ser mínimo 14 días. Ahora pasamos a las infecciones por Clamidia trachomatis, pero urogenitales. Aquí vamos a comenzar por la mujer, vamos a tener cervicitis mucopurulenta. Esta es un proceso muy frecuente en mujeres sexualmente activas, aunque la mayoría de las veces esta suele ser asintomática. ¿Qué vamos a observar en el clínico? Al examen del cuello del útero con espéculo pone en manifiesto un edema con facilidad al sangrado en la zona de toque cervical. Vamos a tener una presencia de exudado mucopurulento endocervical de color amarillento, así como más o menos podemos ver en la imagen. También vamos a detectar, donde se van a detectar leucocitos con tinción de Gram. Ella va a referir dolor abdominal y disuria. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo se realiza? Bueno, en el examen citológico hay una muestra de predominio de neutrofilios que también pueden observarse en un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, plasmocitos e histocitos. Vamos a tener las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, el PCR, la ELISA y, por supuesto, la biopsia cervical. El examen citológico es esencial. En cuanto al tratamiento, vamos a tener el régimen recomendado. Va a ser acitromicina 1 gramo por vía oral, dosis única, doxiciclina 100 miligramos por vía oral cada 12 horas por 7 días. En cuanto al régimen alternativo, que por X o Y no se pueda facilitar el primero, vamos a tener eritromicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días, o fluoxacina 300 miligramos por vía oral cada 12 horas por 7 días, es decir, 2 veces al día. Levofloxacina 500 miligramos por vía oral una vez al día por 7 días. Continuamos con el síndrome uretral en mujeres. La trachomatis también puede producir en las mujeres un cuadro de uretritis similar al de los varones, que se verá más adelante. Tal como sucede, la trachomatis se va a encontrar en la uretra de muchas mujeres que no van a presentar una sintomatología. Pero en cuanto a la clínica que sí pueden presentar, es parecida a la de la cistitis. Consiste en disuria, poliacuria, tenesmus vesical y piuria. En ausencia de los gérmenes, y es importante que esto va a ser en ausencia de gérmenes que generalmente provocan la cistitis. El diagnóstico va a ser nuevamente con las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos de la orina, del raspado cervical y del uretro. El tratamiento, vamos a repetir el tratamiento, va a ser el régimen recomendado. Tenemos acitromicina 1 gramo por vía oral, dosis única, la doxiciclina 100 miligramos por vía oral cada 12 horas por 7 días. Y en cuanto al régimen alternativo, tenemos a la eritromicina, la fluoxacina y la levofloxacina. Continuamos con la enfermedad pélvica inflamatoria o EPI provocada por trachomatis. Esta tiene provoca básicamente la mitad de los casos de EPI en los países desarrollados. Esta enfermedad se produce como consecuencia de la diseminación intraluminal del microorganismo por todo el aparato genital femenino.
Este puede afectar el cuello uterino, el útero, las trompas uterinas o el falopio, los ovarios. A la infección como tal del cuello se le va a conocer como cistitis. Ahí vamos a presenciar una secreción mucopurulenta. La infección de las trompas uterinas van a ser la salpingitis. Del útero, la endometriosis. Estas generalmente se producen juntas. Cuando es grave, la infección puede diseminarse a los ovarios, que es la oforitis, y al peritoneo, que vendría siendo ya casos muy graves con la peritonitis. Cuando la salpingitis, que dijimos que es de las trompas, y con endometriosis y oforitis sin peritonitis, a menudo solo se llama salpingitis, aunque cuando hay pueden haber varias estructuras comprometidas. Esta enfermedad puede llegar a acumularse el pus en las trompas, por lo que ya pasa a ser la piosalpins y formarse un absceso muy conocido que es el absceso de tubo ovárico. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para esta enfermedad? Por lo general, la enfermedad inflamatoria pélvica aparece en personas mayores a 35 años. Es rara de la menarca y después de la menopausia o durante el embarazo. Los factores de riesgo incluyen una EPI previa, la presencia de vaginosis o bacteriana o de cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, un bajo estado socioeconómico, múltiples compañeros sexuales o una pareja que no utiliza preservativo y las famosas duchas vaginales. En cuanto a la clínica, va a referir dolor abdominal, leucorrea, sangrado genital anormal, es decir, fuera de su periodo, fiebre, náuseas, vómito, distensión abdominal y disuria. Los diagnósticos, aquí vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Para el diagnóstico tiene que tener todos los criterios mayores y uno menor. En cuanto a los criterios mayores, tenemos dolor a la movilización por tacto bimanual del cérvix, dolor a la palpación del hipogastrio y dolor a la palpación de los anexos. Ahora, en los criterios menores vamos a tener una temperatura mayor a 38 grados, una secreción purulenta obtenida por la paroscopia, leucocitos con más de 10.500 por campo, una masa al examen físico y la evidencia de la colonización por gonococo o clamidia. Ahora, en cuanto a su clasificación, vamos a tenerla según sus estadios clínicos y según su gravedad. Según sus estadios clínicos son 4. Salpingitis y endometriosis sin reacción peritoneal. Salpingitis con reacción peritoneal pero sin masas. Absceso tubárico o absceso central del ovario. Y por último, la más grave, que es la peritonitis difusa. En cuanto a gravedad, según la escala de Monif, tenemos leve, moderado y grave. En la leve no está complicada, no hay masa anexial y no hay datos de irritación peritoneal. El moderado ya es complicada porque hay presencia de masa anexial o absceso que involucra trompas y ovarios, con o sin signos de irritación peritoneal. Ya en la grave es cuando está diseminada en estructuras pélvicas, hay absceso tubo ovárico que puede estar roto, hay pelviperitonitis o con datos de respuesta sistémica. Es decir, ya se habla de una sepsis más general. En cuanto al tratamiento, hay muchos autores que dicen que con los datos sugerentes de la EPI, es decir, nada más con los datos mayores, que es dolor en el útero y anexo y dolor a la movilización cervical, son suficientes para iniciar el tratamiento empírico, considerando el resto de los criterios como adicionales. Vamos a tener un tratamiento ambulatorio y un tratamiento hospitalario. El tratamiento ambulatorio está indicado para casos leves o moderados, con una reevaluación del paciente cada 3 a 5 días del inicio de la sintomatología. E ingreso hospitalario si no hay mejora. De primera elección vamos a tener la ceftriaxona, el cefoxitin y el ofoxacino. Como alternativa vamos a tener la ceftriaxona y el moxifloxacino. Para el tratamiento hospitalario es cuando la respuesta al tratamiento domiciliario no ha sido satisfactoria. Y aparte vamos a presentar ciertas situaciones clínicas como son
una enfermedad grave con afectación del estado general, fiebre alta, vómitos, hay una mala tolerancia al tratamiento oral, se sabe del acceso a tubo ovárico y tenemos riesgo de ruptura y sepsis. Cuando hay una gestación por incremento de morbilidad materna y fetal, lógicamente tenemos que mantener a salvo a la madre y el feto, y por un estado de inmunosupresión. Aquí entonces se hace tratamiento hospitalario. Primera elección, tratamiento de primera elección va a ser la ceftriaxona con doxiciclina y metronidazol. Opción 2, clindamicina con gentamicina más doxiciclina más metronidazol durante 14 días. Y en la alternativa vamos a tener ofloxacino más metronidazol o ampicilina sulbactam más doxiciclina durante 14 días. Gracias. Ahora bien, continuando con las infecciones por Chlamydia trachomatis, tenemos que en mujeres se puede presentar como el síndrome de Ficus-Curtis y cervicitis. En hombres presenta epididimitis y linfogranulomas venéreos, el cual también se puede presentar en mujeres, pero su tasa de incidencia es mayor en hombres. Y en recién nacidos está la presentación de conjuntivitis de inclusión. Ahora bien, hablando un poco sobre el síndrome de Ficus-Curtis, tenemos que esta es una perihepatitis asociada a enfermedades pélvicas inflamatorias, la cual es un proceso el que afecta la cápsula hepática y el peritoneo subyacente. Esto puede ser por una infección directa o por fenómenos mediados por mecanismos inmunes por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Entre las clínicas tenemos la presentación de dolores en hipocondrio derecho, el cual puede ser irradiado a hombro o incluso a espalda, náuseas, vómitos, pérdidas de apetito. Como podemos observar, su clínica es un poco inespecífica y su diagnóstico es dificultoso, el cual puede referirnos patologías abdominales, hepatobiliares e incluso respiratorias. Una de las técnicas diagnósticas son el cultivo de microorganismos por la lesión hepática o la observación de las adherencias características en cuerdas de violín mediante la laparoscopia o laparotomía. Otra técnica está la tomografía computarizada, la cual es una técnica muy útil y no invasiva. Ahora hablando un poco sobre la cervicitis por Chlamydia trachomatis. Este es un proceso inflamatorio el cual afecta el cérvix de la mujer y los hallazgos pueden incluir secreciones o sangrado vaginal, incluso eritema y friabilidad cervical. Este es un proceso infeccioso el cual a veces puede cursar de manera asintomática. La importancia de su diagnóstico radica en que si no se diagnostica o no se da su tratamiento correspondiente o no se cumple un tratamiento adecuado, esta puede a largo plazo presentar complicaciones en mujeres gestantes o incluso enfermedades pélvicas inflamatorias. Ahora hablando un poco sobre cervicitis en el embarazo. Epidemiológicamente, el 20% de las mujeres en los países desarrollados presentan cervicitis, de las cuales el 50 al 66% de los niños que se encuentran expuestos a los líquidos infectados, ya sea por la ruptura de membrana o por su paso por el canal vaginal, tienden a contaminarse o a infectarse. El 25% de estos niños puede adquirir lo que conocemos como conjuntivitis de oclusión, la cual entre los síntomas radican el enrojecimiento de los ojos, la inflamación de los párpados y la secreción de pus. Aproximadamente el 10 al 20% de los niños también pueden cursar neumonías. Y el gold estándar para el diagnóstico en recién nacidos de que padezcan infecciones de Chlamydia trachomatis están el cultivo de microorganismos o microbiológicos extraídos por exudados nasofaringeos y conjuntival. Una de las consecuencias, como ya hablamos un poco de la cervicitis, encontramos la infertilidad y el embarazo ectópico, ya que no se sabe muy bien cómo es el mecanismo en el cual se encuentra la oclusión tubárica. Se piensa que las clamidias, por su proceso infeccioso prolongado, puede afectar tanto a la pared
como realizar una formación de cicatrices, la cual al finalizar las trompas de falopio realiza como un bloqueo. Esto lo que hace es fomentar la formación de embarazos ectópicos e incluso la infertilidad. Entre los síntomas tenemos ectopia, exudado cervical, muco purulento, la tendencia a hemorragia fácil. Entre sus técnicas diagnósticas tenemos la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, la cual es realizada con mayor frecuencia gracias a su alta tasa de sensibilidad y especificidad en muestras extraídas de los genitales. También su diagnóstico se puede realizar por muestras de orina, por cultivo que se realiza con un hisopado en el cérvix y por ELISA. Entre el tratamiento de primera línea tenemos eritromicinas y como alternativas se presenta acitromicina y doxiciclina. Granuloma venéreo es un tipo de infección de transmisión sexual ocasionada por los serotipos invasores L1, L2 o L3 de la bacteria Chlamydia trachomatis, los cuales difieren de los serotipos que ocasionan las infecciones como tracoma, uretritis, cervicitis y conjuntivitis de inclusión. Aparte de invadir, tienen la capacidad de multiplicarse en los ganglios linfáticos regionales. Este tipo de infección es endémica en algunas zonas de África y en la India. También se pueden encontrar casos en América del Sur y en el Caribe. Estas afectan con mayor frecuencia a hombres que a mujeres. Su presentación se puede apreciar en tres fases. En la primera fase podemos ver lesiones primarias genitales o en piel adyacente, la cual tiene forma de pápula o úlcera herpetiforme, que puede ocasionarse desde el día 3 hasta el día 30 posterior a la infección. En la segunda fase presentan linfadenopatías y síntomas sistémicos como fiebres, cefaleas e incluso mialgias. Los ganglios linfáticos afectados van a ser los que drenan el territorio en el que se produjo la lesión primaria. En la tercera fase, y esta es como una fase más crónica por la falta de tratamiento o un diagnóstico oportuno, se encuentra la presencia de estiómeros, que es una lesión ulcerosa crónica, hipertrófica, granulomatosa con aumento del tamaño de los genitales externos, en el caso de las mujeres en la vulva y en el caso de los hombres aumento de volumen tanto del pene como del escroto. Para su diagnóstico podemos utilizar la prueba de amplificación de ácidos nucleicos y una serología positiva frente a clamidias y una ligera leucocitosis se puede evidenciar. Para su tratamiento utilizamos doxiciclina, acitromicina o ofloxacina. Ahora hablando de epididimitis, que es una inflamación del conducto ubicado en la parte posterior del testículo que almacena y transporta el esperma. La epididimitis puede aparecer como resultado de una infección bacteriana, ya sea tanto por la bacteria Chlamydia trachomatis como Neisseria gonorrhoeae. Estas afectan mayormente a los hombres menores de 35 años de edad. Entre los factores de riesgo podemos encontrar pacientes promiscuos o pacientes que hayan tenido un historial de infecciones de transmisión sexual reciente. Entre las complicaciones tenemos acceso escrotal, tenemos atrofia del testículo afectado, una epididimitis crónica e incluso disminución de la fertilidad. Para su diagnóstico tenemos tanto una clínica como una base de laboratorio. Entre los signos clínicos tenemos fiebre, disuria, un escroto doloroso unilateral eritematoso, con un aumento de tamaño y dolor en el epidídimo. Para las pruebas de laboratorio tenemos leucocitosis uretral y piuria en el análisis de orina. También podemos realizar una ecografía con Doppler. Y para su tratamiento podemos indicar el reposo en cama, antiinflamatorios, analgésicos, un antibiótico como ceftriaxona y si es de origen no venéreo podemos utilizar trimetopin sulfamethoxazol. Continuamos con la uretritis no gonocócica. Uretritis es la infección de la uretra, multifactorial primariamente, pero no necesariamente transmitida sexualmente. Bowie la define como la inflamación de la uretra con descarga mucoide o purulenta.
Tradicionalmente, la uretritis ha sido considerada como gonocócica y no gonocócica, y esto sirvió como base para el tratamiento. Esto en la actualidad ha sufrido modificación y se definen como uretritis no gonocócica la causada por Neisseria gonorrheae, y uretritis no gonocócica en el hombre es la inflamación de uretra no causada por gonococo, pero sí por clamidia, ureoplasma o otros patógenos no específicos. Uretritis postgonocócica persistente o recurrente se presenta después de una terapia curativa de gonorrea, en 50% causada por clamidia y uretritis no específica, en la que no se ha identificado un patógeno. En la mujer se prefiere el término de infección genital no específica en este último caso, debido a que la uretra, cervix, vagina son los sitios comunes de afección. Desde el punto de vista clínico, diferenciar la etiología de uretritis no gonocócica ha sido técnicamente posible. Un número de diferentes organismos ha sido asociado con uretritis no gonocócica. Clamidia trachomatis ha sido considerado el mayor causante, seguido de Ureoplasma ureaticum. Sin embargo, la identificación de patógeno específico en la uretritis no gonocócica no es rutinariamente pedida, debido a que la terapia es similar tanto en especies de Clamidia trachomatis y de otros causantes de uretritis no gonocócica. Hablando un poco de la epidemiología, Illis y Cole estudiaron esta epidemiología en Estados Unidos. En Estados Unidos producen 3.4 millones de visitas al médico por esta patología. La incidencia de la uretritis gonocócica ha disminuido en países desarrollados, mientras que por uretritis no gonocócica ha aumentado. La uretritis no gonocócica por Clamidia trachomatis es la enfermedad de notificación obligatoria más común en Estados Unidos, con más de 1.4 millones en 2009. Su prevalencia es mayor en hombres con edades entre 20 y 35 años, seguido de hombres de entre 15 y 19 años. Según su evolución, vamos a tener uretritis no gonocócica aguda, menor de un mes de síntomas sin tratamiento previo. También vamos a tener uretritis no gonocócica persistente, donde no varía la sintomatología después de una semana de tratamiento. Y la recurrente, donde hay una reaparición de los síntomas en las 6 semanas siguientes al término de la antibiótico-terapia. Vamos a tener causas de recurrencia y de persistencia. Entre ellas tenemos el no cumplimiento del tratamiento y la reexposición a pareja sexual no tratada. Entre las complicaciones podemos dividir en dos, en infrecuentes y locales. Entre las locales vamos a dividirlas en epididimitis, prostatitis, proctitis, infertilidad y síndrome de Reiter. El diagnóstico lo podemos hacer a través de la anamnesis y del examen físico concordante, también a través del laboratorio con un frotis uretral para Gram, para diplococos Gram negativos intracelulares y en la presencia de 5 más leucocitos poliformonucleares por campo. También vamos a encontrar exámenes específicos para la detección de Clamidia trachomatis, que es la inmunofluorescencia directa al 90% de sensibilidad, con PCR con 95% de sensibilidad, y para el Ureoplasma ureaticum, cultivos en medios enriquecidos. La PCR va a tener alta sensibilidad y especificidad. Con respecto al tratamiento, vamos a tener acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única, donde vamos a encontrar algunos efectos adversos en las dosis terapéuticas escasas realmente. Vamos a tener trastornos gastrointestinales como náusea, dolor abdominal, vómito, diarrea y flatulencia. También vamos a usar como tratamiento la tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas vía oral por 7 días y doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días, que también van a tener unos efectos adversos como náuseas, vómitos, diarrea, disfagia e irritación esofágica. El síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter es una afectación sistémica caracterizada por manifestaciones oculares, conjuntivitis o uveitis, artritis reactiva y uretritis. La causa exacta de la artritis reactiva no se conoce. Muy comúnmente este síndrome se presenta en los hombres antes de los 40 años de edad y se puede desarrollar después de una infección por clamidia, campylobacter, salmonella y yersinia. Asimismo, ciertos genes pueden hacer que la persona sea más propensa al síndrome. El diagnóstico se basa en los rasgos clínicos. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y tratar cualquier infección subyacente.
La artritis reactiva puede desaparecer en unos 3 o 4 meses, pero hasta la mitad de los afectados experimenta recurrencias de los síntomas durante varios años. La afectación puede volver crónica. La prevención de las enfermedades de transmisión sexual y de las infecciones gastrointestinal pueden ayudar a evitar esta enfermedad. Siempre se debe utilizar el condón durante la relación sexual, así como lavar bien las manos y las áreas de superficie antes y después de preparar alimentos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se observaron muchos casos con la triada de artritis, uretritis y conjuntivitis, que se conoció con el nombre del síndrome de Reiter. El 85% de los pacientes tienen un fenotipo del antígeno leucocitario humano HLA-B27. Es más frecuente en individuos entre 18 a 40 años de edad y fue la primera enfermedad reumática asociada con la infección por VIH. La artritis reactiva de origen venéreo es más frecuente o es más común en varones. Con respecto a su patogenia, más del 80% de los afectados tienen el antígeno HLA-B27. La infección por clamidia inicia una respuesta inmunitaria aberrante e hiperactiva que produce inflamación de los órganos dañados en personas con predisposición genética. Esta hipótesis se apoya con una respuesta inmunitaria humoral y celular excesiva contra los antígenos de las clamidias en el síndrome de Reiter. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que hay manifestaciones generales como fatiga, malestar, fiebre, manifestaciones con respecto a la artritis como oligoartritis, que las más afectadas son las articulaciones de los miembros inferiores y es sumamente dolorosa. Vamos a tener dactilitis, que es el dedo de salchicha, donde hay un edema difuso de un solo dedo de la mano o del pie. Vamos a tener manifestaciones relacionadas con tendinitis y fascitis, donde se ven afectadas más que todo el tendón de Aquiles, y hay una fascia plantar. Vamos a tener dolor de espalda frecuente, artritis de las articulaciones intervertebrales o espasmos musculares, lesiones mucocutáneas como queratodermia blenorrágica, vesículas que se vuelven hiperqueratóxicas y terminan en costras, más frecuentes en plantas y en palmas. Parantitis circinada, vesículas que se rompen y forman erosiones superficiales y no indoloras. También tenemos conjuntivitis asintomáticas, transitorias, bilaterales, no recidivas, y el 15% padecen de uveitis anterior. Trastornos genitourinarios que en el hombre son uretritis y prostatitis, y en las mujeres cervicitis y salpingitis. Afectaciones unguiales como onicolisis, coloración amarillenta de la parte distal, hiperkeratosis. Con respecto al diagnóstico, el interrogatorio va dirigido a descubrir un proceso anterior desencadenante. Vamos a tener, va a ser importante el examen físico, vamos a evidenciar las manifestaciones clínicas ya mencionadas. En los hallazgos por laboratorio vamos a encontrar anemia, leucocitosis, BSG aumentada, vamos a encontrar una elevación de anticuerpos frente a clamidia y un factor reumatoide negativo. También se va a tipificar el B27 y se va a realizar una prueba de VIH. Con respecto al tratamiento, vamos a tener la indometacina, que se da de 75 a 150 miligramos por día. La fenilbutasona, que se da de 100 miligramos cada 6 horas. La sulfasalacina, de 3 gramos al día. La azatioprina, de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día. Y el metotrexato, de 7.5 a 15 miligramos por semana. Mi nombre es Ávila Fresia y les voy a estar hablando sobre proctitis. En su definición tiene un origen etimológico proveniente del griego proctos, que significa ano, y del sufijo itis, que indica inflamación. Entonces se puede decir que la proctitis es la inflamación de la mucosa del recto, que son los últimos 15 centímetros de intestino grueso. En cuanto a su epidemiología, afecta principalmente a los adultos. Es más frecuente en hombres que en mujeres. La conducta homosexual masculina es de alto riesgo, así como también pacientes que reciben radioterapia. En cuanto a su clínica, la proctitis por Chlamydia trachomatis
es oligosintomática o completamente asintomática, a diferencia de lo que sucede cuando esta es producida por Neisseria gonorrhoeae, que produce cuadros mucho más intensos. Las manifestaciones principales son el prurito, el dolor anal, exudado rectal, mucoso, que puede volverse mucopurulento, también las relaciones sexuales dolorosas. Sin embargo, muchos pacientes están asintomáticos. La infección se mantiene a niveles superficiales, quedando limitada al recto. Para su diagnóstico tenemos el hisopado endocervical, biopsia, ELISA, y también el diagnóstico necesita o exige una rectoscopia o sigmoidoscopia para revelar la inflamación de la mucosa rectal. Algunos pacientes pueden ser valiosa la colonoscopia para descartar la enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a su tratamiento tenemos acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día vía oral durante 7 días. También les estaré hablando sobre la citacosis por clamidofilia o clamidia citasi. En cuanto a su historia, se trata de Reiter en 1879, que estudió en Suiza un brote de la enfermedad y la denominó neumotifus. Morangela utilizó en 1892 el término citacosis, procedente del griego citakos, que significa loro, después de estudiar una serie de casos relacionados con loros enfermos. Y en 1930 el organismo causante fue identificado en varios laboratorios en el mundo. En cuanto a su epidemiología, las aves son el principal reservorio. Las personas susceptibles van a ser los obreros de matadores o granjas de aves de corral. La citacosis relacionada con pavos es la que presenta mayor incidencia en la epidemiología de la enfermedad, y también es la causa más frecuente de neumonía entre quienes trabajan en los mataderos. Otras de las personas susceptibles van a ser los dueños de mascotas, los veterinarios, entre otras personas. Un 25% de los casos se presentan sin contacto alguno con aves. Se producen casos esporádicos o en brote. Los estudios seroepidemiológicos demostraron una prevalencia de 2 a 3% en personas de la población general y en 12% en criadores de aves. Los enfermos pueden contagiarse besando a sus mascotas o al practicarles la reanimación boca a boca cuando éstas están muriendo. Otros enfermos se contagian a partir de un contacto más ocasional, tales como la visita a parques de aves, el traslado de palomas en carros, el hecho de estar en la misma habitación que un loro o la manipulación de jaulas vacías en un almacén. El reservorio van a ser aves y mamíferos. Entre ellos tenemos los guacamayos, cacatúas, periquitos, canarios, gorriones, aves de corral como las gallinas, los patos, los gansos. También tenemos las palomas, entre otros. Son más de 130 especies infectadas por clamidia citasi. La transmisión al ser humano va a ser mediante la inhalación de excrementos secos de las aves, de su orina o de las secreciones respiratorias. Este es resistente a la desecación también. Puede permanecer viable por meses a temperatura ambiente. En cuanto a las manifestaciones en el ave, estas generalmente se van a presentar asintomáticas, pero también pueden tener manifestaciones como secreciones conjuntivo-nasal, emaciación, diarrea, ojos cerrados, plumaje encrespado, entre otros. La fisiopatología, vamos a tener que la infección penetra a través del aparato respiratorio, desde donde las bacterias se diseminan a las células reticuloendoteliales del hígado y del vaso. Esos microorganismos se van a multiplicar en esas localizaciones, produciendo una necrosis focal.
Los pulmones y otros órganos se van a ver afectados como consecuencia de una diseminación hematógena que produce fundamentalmente una respuesta inflamatoria linfocitaria en los alvéolos y en los espacios intersticiales. En estas localizaciones aparece edema, engrosamiento de la pared alveolar, infiltración de macrófagos, necrosis y algunas veces hemorragia. Entonces, en cuanto a su clínica, va a ser muy variable. Tiene un periodo de incubación de 5 a 15 días y un periodo de invasión de 1 a 4 días como un síndrome febril inesperado y de inicio brusco. Entre sus síntomas tenemos cefalea, fiebres, escalofríos, malestar general, mialgias. Signos pulmonares van a ser tos no productiva, crepitantes y consolidación. Es frecuente la afectación del sistema nervioso central con cefalea, encefalitis y convulsiones. Los síntomas gastrointestinales serán náuseas, vómitos y diarrea. También pueden haber carditis, hepatomegalia, esplenomegalia, queratoconjuntivitis folicular. Para su diagnóstico tenemos epidemiológico, clínico, hematograma con leucopenia, leucocitosis y linfomonocitosis. La velocidad de eritrosedimentación va a ser de 15 a 30 miligramos por decilitro, PCR de 120, hepatograma TGO mayor a 50%, inmunofluorescencia directa y PCR, fijación de complemento, inmunofluorescencia indirecta y ELISA. Van a hacer la serología 2 muestras cada 15 a 20 días. En rayos X, patrón atípico o intersticial. En cuanto al tratamiento, tenemos la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 10 a 12 días vía oral. La acitromicina 10 miligramos por kilogramo día y la claritromicina de 10 miligramos por kilogramo día. Mi nombre es Ámbar Bispo. Dando continuación hablaremos de clamidia pneumoniae. Es causante frecuente de infecciones respiratorias altas y neumonía. Causante del 10% de las neumonías en la comunidad. Se distingue de las otras clamidias por la morfología de sus cuerpos elementales y por su ADN. Las primeras cepas de clamidia pneumoniae que se aislaron fueron de forma accidental o de forma casual. En cuanto a su epidemiología, podemos decir que es una infección de distribución mundial, causante de brotes epidémicos de neumonía y afecciones respiratorias. Su incidencia es mayormente en varones jóvenes y tiene una prevalencia serológica del 40 al 70%. Y se sabe que el proceso asintomático representa de un 2 al 5%. Patogénesis. La infección se inicia en las vías respiratorias altas y en muchas personas permanece de forma asintomática en la mucosa respiratoria superior. Sin embargo, en algunos individuos el microorganismo es transportado a lugares distantes a través de la circulación. Una proteína de la membrana de la clamidia pneumoniae es capaz de producir una respuesta autoinmune que puede atacar a diversos tejidos. Manifestaciones clínicas. La mayoría de las infecciones por clamidia pneumoniae cursan de forma asintomática. Sin embargo, cuando se presentan los síntomas, puede incluir el comienzo gradual de faringitis, amigdalitis y ronquera. La primera infección tiende a ser mucho más severa y prolongada que las reinfecciones. Los principales síntomas de las infecciones son otitis, sinusitis, neumonía, faringitis aguda y bronquitis. El diagnóstico se realiza a través de cultivo, detección de ADN a través de PCR y detección de antígenos por pruebas serológicas como lo son la inmunofluorescencia o el test de ELISA. Tratamiento. Podemos utilizar eritromicina a razón de 250 o 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 a 14 días. Por otro lado, tenemos claritromicina
a razón de 1 gramo cada 24 horas o 500 miligramos cada 12 horas durante 10 a 14 días. Acitromicina, 1,5 gramos una vez al día por 5 días. Otro medicamento que se puede emplear para tratar estas infecciones es la doxiciclina, a razón de 100 miligramos cada 12 horas por 14 a 21 días. Otra opción es la levofloxacina a razón de 500 miligramos vía oral o vía endovenosa una vez al día de 7 a 14 días. Por otro lado tenemos moxifloxacino a razón de 400 miligramos vía oral o vía endovenosa una vez al día durante 10 a 14 días. Infarto agudo al miocardio y clamidia pneumoniae. Existe una asociación entre esta cepa de clamidia y la enfermedad coronaria crónica. Por inmunofluorescencia específica de especie, se observó que el 68% de los enfermos con infarto y el 30% de los cardiópatas crónicos tienen anticuerpos frente a clamidia pneumoniae. La infección crónica por clamidia pneumoniae podría ser el factor de riesgo significativo para el desarrollo de la enfermedad cardíaca crónica. Fármacos y su mecanismo de acción. Entre estos tenemos macrólidos. Este grupo de fármacos tiene el mecanismo de acción ya que son agentes bacteriostáticos que inhiben la síntesis proteica. Forman una unión reversible a la subunidad 50 del ribosoma bacteriano y impiden la translocación. Por otro lado, podemos hablar de su resistencia bacteriana. En este caso, podemos decir que este grupo de fármacos forma una disminución de la permeabilidad. Produce una modificación del ribosoma bacteriano y una mutación cromosómica del lugar de fijación de la bacteria. Por otro lado, podemos mencionar que produce hidrólisis del anillo lactónico y una expulsión activa del macrólido al exterior. Reacciones adversas de los macrólidos. Podemos mencionar náuseas, vómitos y diarreas a nivel gastrointestinal. A nivel neurológico tenemos cefalea, vértigo e hipoacusia. Algunas alérgicas como erupciones cutáneas, fiebre y eosinofilia. Interacción con otros fármacos. Dentro de este grupo de fármacos podemos mencionar a la acitromicina, claritromicina e eritromicina. Tetraciclinas. Según su mecanismo de acción, tenemos que son agentes bacteriostáticos que inhiben la síntesis proteica. Tienen una unión reversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano y pueden bloquear la unión del aminoácido y la ARN transferasa. Son transportadas activamente a través de la membrana plasmática y se puede decir que en gram negativos atraviesan porinas y proteínas. Por otro lado, podemos decir que tienen una inhibición de las reacciones bioquímicas, como por ejemplo la fosforilación oxidativa y la oxidación de la glucosa. Tienen una actividad quelante de magnesio. En cuanto a su resistencia bacteriana, podemos decir que son fármacos que impiden la acumulación intracelular de otros productos, reacción de entrada, capacidad de eliminación de los microorganismos. Por otro lado, podemos decir que tienen un sistema dependiente de energía. Reacciones adversas. Podemos encontrar fotosensibilidad, vómitos, náuseas, malestar epigástrico, hipoplasia del esmalte dentario. A nivel vascular podemos encontrar tromboflebitis y podemos tener mialgias. Dentro de estos fármacos tenemos a la tetraciclina y a la doxiciclina. Sulfamidas.
Este tipo de fármaco bloquea competitiva y secuencialmente la síntesis de ácido fólico y tiene un efecto bacteriostático. Inhibe la enzima dihidroptereico sintetasa, impidiendo así la unión del ácido parabenzoico con la purina. El efecto puede revertirse por exceso de ácido paraminobenzoico en el medio o presencia de timidina, purinas o en presencia de metionina. Este tipo de fármaco o este grupo presentan un sinergismo de potenciación con la trimetropina, inhibiendo la enzima dihidrofólico reductasa. Según su resistencia bacteriana, podemos decir que este tipo de fármaco tiene un aumento de la selectividad enzimática. Hay una aparición de vías metabólicas alternas y produce la síntesis de enzimas inactivadoras. En cuanto a sus reacciones adversas, podemos encontrar exantemas, encefalopatía tóxica como la Kernicterus, anemia hemolítica y dispepsia. Quinolonas, según su mecanismo de acción, son bactericidas, afectan el funcionamiento normal del ADN bacteriano. Ellas penetran a través de las porinas, actúan sobre la enzima ADN girasa y son fármacos que tienen la enzima topoimerasas 2 giros en la banda del ADN en sentido negativo. En cuanto a su resistencia bacteriana, podemos decir que hay una mutación del gen de la subunidad A, o sea, de ADN girasa. Por otro lado, existe una alteración en las purinas. En cuanto a sus reacciones adversas, podemos mencionar náuseas, vómitos, dolor abdominal, depresión, confusión, alucinaciones, cefalea y vértigo. Estos fármacos son la ofloxacina y levofloxacina. Cefalosporinas de tercera generación. En cuanto a su mecanismo de acción, podemos decir que son fármacos que actúan sobre la síntesis de la pared bacteriana, inhibiendo la acción de la proteína fijadora de penicilina. Peptidoglicano, N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico son sintetizados en el citoplasma de la bacteria. En su membrana plasmática tenemos transpeptidasas, carboxipeptidasas, endopeptidasas. En cuanto a su resistencia bacteriana, este tipo de fármacos provoca una alteración enzimática, también una alteración del lugar diana y una disminución de la permeabilidad. Entre sus reacciones adversas podemos mencionar exantemas, fiebre, broncoespasmo, anafilaxia, diarrea, neutropenia o sinofilia, disfunciones plaquetarias. Estos fármacos son ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxime y cefoperazona. Muchas gracias.